Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Abraham Higuera Flores del grupo ITA 71 y en este video les mostraré mi resultado de aprendizaje de la unidad 1 en la materia de instrumentalización virtual con el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. En este proyecto lo que se realizó fue un control de temperatura en base a la temperatura requerida o consigna que ingrese el usuario y en base a la temperatura ambiente y a la temperatura simulada por un sub-I que nos compartió el profesor, encender o apagar un calefactor para de esta forma simular lo que sería en la realidad un horno. Esto respetando en todo momento los estados generados previamente en el desarrollo del proyecto y las especificaciones que nos requería el profesor. Hello, I am Carlos Abraham Higuera Flores from the ITA 71 group, and in this video I will show you my learning result from Unit 1 in the subject of virtual instrumentation. It is a temperature control where the user enters the required temperature, and based on the temperature generated by a simulated header is turned on or off by an LED within the graphical interface, respecting the states and requirements of the program. Bien, ahora pasaremos a revisar punto por punto la rúbrica marcada para la unidad 1. En este caso, en el primer punto, tenemos un botón de activo y reposo del instrumento virtual, configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y con el valor por defecto en la posición de reposo. Este es el botón y se puede observar que está en la acción mecánica que necesita. Y está configurado en reposo, como se puede observar de esta forma. El siguiente punto, 2, un botón de puesto fuera manual del calefactor, configurado para que cambie de estado a puesto cuando se oprime el botón principal del ratón y al soltarlo regresa a la posición por defecto fuera, que es este de aquí. Y como se puede observar, también tiene la opción mecánica, la acción mecánica necesaria. El siguiente punto, un control de ingreso del valor deseado de temperatura consigna. Estilo apuntador de desplazamiento vertical con escala de 0 a 100, división de 10 grados, etiqueta de unidades activa e indicador digital con resolución mínima 0.5. Esta es la barra que exige y tiene los datos correspondientes. Está puesto en grados centígrados. El siguiente punto, 4, un control para la selección del archivo y ruta donde se almacenan los datos. Es este control y de esta forma podemos seleccionar en dónde queremos registrar los datos. El siguiente punto, número 5, un control para guardar, ignorar el almacenamiento de datos, configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y con valor por defecto en la posición de ignorar. Este de aquí, y como podemos ver, también está guardado por defecto en ignorar. El siguiente punto, uno o más controles para la selección de puertos de comunicación serie, que es este de aquí. Aunque está solamente simulado, existe aquí el control para seleccionar el puerto. El siguiente punto, 7. Un control de paro para detener la ejecución del instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se oprime el botón principal del ratón o la combinación de teclas Control F1, que en este caso este de aquí. Y como podemos observar en esta parte, está puesto para que Control F1 también lo accione, como lo menciona la rúbrica. El siguiente punto, 8. Un indicador gráfico con autoescala en eje vertical con los 100 puntos en X y herramientas de acercamiento y desplazamiento activa, gráficas con trazos sobrepuestos de los siguientes valores que están aquí arriba. El valor medido de la temperatura en grados centígrados, el valor deseado de la temperatura consigna en grados centígrados, el valor más alto de las últimas 10 muestras de la temperatura controlada, el valor más bajo de las últimas 10 muestras de la temperatura controlada y por último el valor de la temperatura ambiente en grados centígrados. Están aquí en esta parte, como se menciona en la rúbrica. Número 9, un indicador de la temperatura controlada, variable medida, estilo termómetro con escala de 0 a 100 grados y división de 10 grados centígrados. Etiqueta de unidades activa e indicador digital con resolución mínima de 0.1. Es este de aquí, temperatura controlada, y como se puede observar, cumple con los requisitos.
El siguiente punto, 10. Un indicador de la temperatura ambiente estilo termómetro con escala de 0 a 50 y división de 5 grados centígrados. Etiqueta de unidad activa, indicador digital con resolución mínima de 0.1, que es este de aquí y cumple con todos los requisitos de la rúbrica. El número 11, un indicador de la actividad del calefactor estilo LED, que es este de aquí. El siguiente punto 12, todos los controles e indicadores tienen rótulo y escala y cumple con lo establecido. El número 13, el icono editado está editado, el VI documentado y todos los controles e indicadores del panel frontal tienen descripción de ayuda y muestran tip en el panel. Como se puede observar, el icono efectivamente está editado, el VI está documentado y podemos verlo en la parte de aquí. VI Properties, documentación y si está documentado. Y cada botón de aquí tiene su debida documentación con tip y descripción. Y al pasar el ratón encima, se muestra el tip. Bien, ahora el siguiente punto. No es necesario utilizar las barras de desplazamiento de la ventana del sistema operativo para observar todos los controles e indicadores del panel frontal, resolución 1366 por 768. En este caso tenemos la resolución indicada y todo está dentro de esta pantalla. No necesito de las barras de navegación para poder desplazarme y ver todo. En este caso cumple con lo establecido en nuestro panel frontal. Y el diagrama de bloques, de la misma manera, todo cabe dentro de la pantalla. El siguiente punto acerca del código. En el código principal existe al menos una estructura de máquina de estado. En este caso, aquí tenemos nuestra máquina de estado que cumple con lo establecido. Punto número 16. Cuenta con al menos una subrutina. En este caso tenemos subrutina de reporte, como se puede observar en esta parte. Cuenta con otra subrutina de comparador, con la demo, que es la que nos ofreció el profesor para generar o simular la temperatura controlada, entonces cumple con lo establecido. El punto número 17. En el caso de lenguajes gráficos, no hay elementos encimados que hagan difícil ver el flujo de datos. En el caso de lenguajes basados en texto, las líneas de código están tabuladas por niveles de función. En este caso es gráfico. Y como se puede observar, no hay nada que dificulte la continuidad o el seguimiento del código. Entonces cumple con la rúbrica. El siguiente punto, el código contiene etiquetas y comentarios que describen el propósito de segmentos del código. Como se puede observar, aquí tenemos notas que siguen la rúbrica establecida. En el punto número 19, el código principal y los de las subrutinas pueden observarse completamente en la pantalla de la computadora sin necesidad de utilizar las barras de desplazamiento de la ventana del sistema operativo. Y volviendo a corroborar, están dentro de lo establecido. Igual está dentro. Esta igual está dentro. Esta igual. Y serían todas nuestras subrutinas. El siguiente punto, el VI cuenta con código autoejecutable. En este caso,
Aquí tenemos nuestro auto ejecutable. Entonces cumple con el punto de la rúbrica. Ahora, operación. Número 21. Abra el archivo autoejecutable del instrumento virtual. El programa corre autónomo fuera de la plataforma de desarrollo del lenguaje de programación. Como se puede observar, al abrir ejecutable, está corriendo el programa sin necesidad de yo tener que presionarlo. El número 22. Al abrir instrumento virtual auto ejecutable, se pone automáticamente en ejecución con el botón de activo reposo en la posición reposo. Como se puede observar, cumplió. El instrumento corre, pero no realiza ninguna acción y permanece en un estado de reposo. Los indicadores gráficos no muestran ningún cambio en sus valores. Y, como se puede observar, cumple con los requisitos. El número 23. Coloque en el control, coloque en el control de valor deseado un valor intermedio, 29 grados centígrados, que sería este de aquí. Vamos a poner 29 grados centígrados. Cambie el botón activo reposo a la posición activo. El instrumento muestra cada 200 milisegundos los valores de las variables simuladas en los indicadores gráficos. Se actualizan con cada muestra en estilo cinta. Como se puede observar, cumple con los requisitos. Y enciende o apaga el calefactor dependiendo de la temperatura en la que se ubique. Y está en tipo cinta. El número 24. Coloque tres valores arbitrarios en el control de temperatura deseada. Consigna. El calefactor se activa cuando la temperatura controlada está por debajo de la temperatura de consigna, menos 0.5 grados, y se desactiva cuando está por arriba de la temperatura consigna, más 0.5 grados. La tolerancia de menos 0.5 grados centígrados. Y las velocidades mínimas de cambio son 0.1 grados centígrados por segundo. Como se puede observar, cumple con lo requerido. El número 25. Ingrese en el control de la temperatura deseada en un valor menor a la temperatura ambiente. El control se ajusta automáticamente y se pone en valor temperatura ambiente siempre que el valor de la temperatura deseada sea menor que el de la temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente es menor a 0 grados, el control se pone en el valor de 0. Entonces, temperatura ambiente, si yo lo pongo en menos 10 grados, no me va a dejar. Perdón, aquí. Si yo le pongo menos 10 grados, lo corregirá a 0. Y en el caso que yo la temperatura consigna la ponga por debajo de este ambiente, se igualará, como lo pide la rúbrica. El siguiente punto. Ingresa en el control de la temperatura deseada un número mayor a 100 grados. El control se pone al límite superior del intervalo de control. En este caso, yo puedo ingresar 110 grados y me la va a corregir a 100, que es el máximo. Entonces cumple con la rúbrica. Número 27. Pulsa el botón de puesto fuera manual del calefactor. El calefactor se activa cuando se pulsa el botón principal del ratón y se desactiva cuando lo suelta. Como se puede observar, cumple ya que está encendido y también cumple con la rúbrica. El siguiente punto. Pulse el control para guardar e ignorar el almacenamiento de datos. El OBI comienza a almacenar los datos en el archivo de texto especificado en el control para la selección del archivo y ruta donde se almacenan los datos. Cuando se reanuda guardar los datos, continuar almacenando la misma tabla de archivo. En este caso, podemos aquí redireccionar el archivo que queremos, que lo tengo guardado como registro de proyecto, y le daremos a guardar o ignorar. En este caso se activa guardar. Este empieza a guardar datos cada tiempo especificado. Voy a hacer unas pruebas y al cerrarlo, podemos ir a nuestro archivo que está guardado en esta ubicación. Y aquí están los guardados que se hizo. Y con la prueba que hice. Miren, aquí está el cambio. Aquí está tablado correctamente.
y con las columnas requeridas. Bien, cambie el botón activo reposo en la posición reposo. Se suspende la operación del control de proceso, se apaga el calefactor y el instrumento virtual continúa corriendo en el estado de reposo y no ejecuta ninguna acción. Como puedo observar, yo al presionar este, se detienen todos los datos y cumple con lo requerido en la rúbrica. El siguiente punto 29. Cambia el botón de activo reposo a la posición reposo. Perdón. Número 30. Abra el archivo ubicado en la ruta descrita en el control para la selección del archivo y ruta donde se almacenan los datos. El archivo muestra los datos de prueba, una tabla de texto en columnas separadas por tabulador con los encabezados fecha, hora, valor deseado, valor medido y estado de calefactor. Como lo hice hace un momento, esta es la hoja donde yo tengo la ubicación y aquí están los datos como lo requiere. Número 31. Repite la prueba y pulsa el control de paro. Se desencadena automáticamente un protocolo de paro, se cierran los archivos, desactiva el calefactor, abre una ventana emergente de advertencia indicando el paro. Entonces, al yo presionar el botón de paro, me va a soltar un aviso, programa detenido, que es lo que está pidiendo. Número 32. Existe en la plataforma de entrega un reporte escrito que explique el proceso de diseño del instrumento virtual. En este caso, aquí está el reporte escrito que requiere. Existe en la plataforma de entrega una dirección URL a un video en la cuenta institucional de YouTube del estudiante que muestre la presentación del alumno, una descripción rápida del proyecto, las partes que integran el instrumento virtual descrita en español siguiendo la lista de la verificación, como lo estoy haciendo, el método de desarrollo de software descrito en español explicando el diseño del programa, que es este de aquí. Aquí está la definición de datos de valores, aquí está el algoritmo, aquí está el diagrama de flujo y el diagrama de estado. La duración del video no es mayor a 20 minutos. Y existen, número 34, existen en la plataforma de entrega los códigos del instrumento virtual en las versiones compatibles con las plataformas de programación disponibles en UT, que es 2015. Pues bien, esto por mi parte sería todo y muchas gracias por ver el video.